Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Alexandra Montenegro Gómez, soy estudiante de grado 11 del Colegio Liceo Birmingham y este es mi proyecto de cálculo en el que les voy a hablar de las derivadas con la regla de la cadena. Entonces, ¿qué son las derivadas? Una derivada de cualquier función algebraica o no puede ser la razón de cambio de esta misma función matemática. Es decir, queremos buscar la derivada de f de x. La derivada de f de x se va a denominar f' de x. F' de x va a ser la razón de cambio que tiene esta función al tomar el valor como la pendiente que es tangente a una curva. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos una función que puede ser mx más b. En este caso sería una función lineal. Cuando la función es tangente a una curva, es decir, que la toca, la pendiente de esta función va a ser, hay un punto importante. Nunca se puede hacer una derivada sin la notación de Leibniz, a no ser de que sea por límites. Para la notación de Leibniz decimos que cualquier derivada de cualquier función siempre va a ser la derivada con respecto a la derivada en x, en el caso de que la función sea respecto a x. Si fuera una función para sacar f' de y, sería la derivada con respecto a la derivada en y, porque la función es respecto a y. A eso se le llama notación de Leibniz. Y sin esto no se puede derivar. Entonces tenemos cuatro principales reglas de las derivadas, las cuales son la regla de la constante, la regla del múltiplo constante, la de la potencia y la de la suma. Aunque hay otras dos que son la del cociente y la del producto. Las vamos a explicar brevemente y luego seguiremos con la regla de la cadena. Bueno, vamos a iniciar con la regla de la constante. La regla de la constante nos dice que la derivada con respecto a cualquier constante siempre va a ser cero, independientemente de lo que sea. Es decir, si f de x fuera c, f' de x va a ser igual a la derivada con respecto a la derivada de x, aplicamos Leibniz, y de c. Esto nos va a dar 0. Sea cual sea la constante, siempre va a ser 0. Si fuera 8, la derivada va a ser 0. Entonces, la derivada de 8 va a ser la derivada con respecto a x de 8 y esto va a ser 0. Cualquier constante siempre va a ser 0, sea cual sea el valor de la constante. La regla de la potencia. La regla de la potencia nos dice que cada vez que tenemos un valor potenciado a otro valor, este se va a multiplicar y luego se le va a restar 1. ¿Esto qué quiere decir? Supongamos que f de x va a ser igual a x a la n. F' de x va a ser igual a la derivada con respecto a x. Seguimos aplicando Leibniz. Y esto vamos a poner x, que es la variable, la vamos a multiplicar por la potencia y a esto le vamos a elevar la potencia a la menos 1. Viene siendo así. Entonces, supongamos que tenemos f de x es igual a 2 a la 4. Entonces, f' de x con la derivada respecto a x va a ser 2 por 4 y 4 menos 1, 3. Es decir, que esto va a ser 8 tercios. Ahora vamos con la tercera regla, que viene siendo la regla del múltiplo constante. Entonces, supongamos que tenemos como función x a de x a la n.
En este caso vamos a tener un múltiplo acompañando a la constante y este va a tener una potencia. Entonces, f' de x, vamos a separar la constante del múltiplo. En este caso vamos a separar a, vamos a poner la notación de Leibniz y luego dejamos esto, así. En este caso, ya habiéndolo separado, a este le vamos a aplicar la regla de la potencia. Entonces, f' de a por x a la n viene siendo a por n o por x de n a la menos 1. ¿Qué pasó? X a la n, multiplicamos este por este y a la potencia le restamos 1. Viene quedando así. Ahora vamos a utilizar el mismo ejemplo. Pongamos que f de x va a ser igual a 2x a la 4. f' de x. Vamos a separar el 2, que es el múltiplo. Vamos a aplicar Leibniz. Y dejamos esto mismo así. Ahora vamos a aplicar todo. Entonces decimos que 2 lo vamos a multiplicar por 4 y lo vamos a multiplicar por x y a esto se le va a poner 4 menos 1. Es decir, que f' de x va a ser igual a 8x a la 3. No debemos olvidar que para las derivadas lo más importante es la notación de Leibniz, porque Leibniz lo que hace es reemplazar los límites y decimos que la derivada es a lo que tiende el límite. Entonces, aplicando Leibniz en todo, vamos a poder conseguir un valor más aproximado que tiende al límite, porque estamos reemplazando un límite. Para dar por entendido lo que son las derivadas, solo las derivadas, sin aplicar regla de la cadena, vamos a hacer un ejercicio sencillo en esta parte de acá. Entonces, digamos que f de x va a ser igual a 4x cuadrado más 8x menos 3. Tenemos esta función, vamos a derivarla. Entonces, f' de x, ¿a qué va a ser igual? Aplicamos Leibniz. Decimos que en este caso, ¿qué se aplicaría? Se aplicaría múltiplo constante. Tenemos un múltiplo, tenemos una constante, tenemos una potencia. Entonces, separamos el 4, aplicamos Leibniz y dejamos la variable con su potencia. En este caso solo tenemos una potencia. Siempre decimos que hay un 1 imaginario arriba. Entonces ponemos el 8, notación de Leibniz, por x a la 1 menos la derivada con respecto a x de 3. Entonces vamos a empezar a solucionar esto. f' de x, ¿a qué va a ser igual? 4 lo multiplicamos con el 2, 4 por 2, esto por x, y como 2 es la potencia, le vamos a restar 1. Más 8 lo multiplicamos por 1, nos queda 8. Igual lo ponemos ahí. Esto es por x, 1 es la potencia, menos 1. Y la derivada de una constante siempre es 0, entonces esto es 0. Ahora la última parte, f' de x va a ser igual a 4 por 2 nos da 8 y 2 menos 1 pues da 1, entonces no es necesario ponerlo. Más 8 por 1 nos da 8 y en este caso decimos que 1 menos 1 es 0 y todo número elevado a la 0 es 0 o se cancela. En este caso lo vamos a cancelar, nos queda solo 8. Y esto está 0, también se cancela. Es decir, que la función de x, 4x
a la 2 más 8x menos 3 tiene como derivada 8x más 8. Ahora, ya teniendo conceptos básicos claros, vamos a empezar a hablar de la regla de la cadena. Entonces, ¿qué es la regla de la cadena? Sencillo. La regla de la cadena se da cuando tenemos una función compuesta. En esta función compuesta pueden derivarse dos cosas o más. ¿Por qué? Porque hay más funciones. Cuando es una función compuesta es una función que complementa a otra o viceversa. O se complementan varias. En este caso se aplica una derivada dentro de otra y así. Justamente por eso se le llama regla de la cadena. Porque después de una derivada viene otra y puede haber otra y otra y otra. ¿Qué son las funciones compuestas? ¿Qué es una función compuesta? Ya lo dije. Es una función que complementa a otra o viceversa. Justamente por eso se llama compuesta. Entonces, hagamos de cuenta que tenemos f de x y que f de x es igual a 2x a la 3 más 8. Y por otro lado tenemos g de x y g de x va a ser igual a 4x. Entonces, si tenemos dos funciones, las vamos a unir en una sola. ¿Esto cómo se hace? F compuesta de g va a ser igual a f compuesta de g. Dejamos la forma base de f, que en este caso va a ser 2, y en la variable vamos a poner la forma de g. Es decir, que x lo vamos a reemplazar por g, que es 4x, a la 3 más 8. Dejamos la forma base de f y le ponemos g. Ahora, si tenemos g compuesta de f, hacemos exactamente lo mismo. Tenemos 4 y en la variable vamos a poner la función. Esto viene siendo función f compuesta de g, esto viene siendo función g compuesta de f, esto viene siendo f y esto viene siendo g. Tenemos funciones y decimos que las derivadas se pueden sacar de cualquier función. Entonces, ¿cómo se deriva esto? Vamos ahora sí a hablar bien de lo que es la regla de la cadena. Bueno, supongamos que tenemos una función que va a ser 5x menos 2x4 a la 3. Esto es una función compuesta. ¿Por qué es una función compuesta? Porque tenemos una función acá que podría ser cualquier cosa con esta acá. En este caso podemos decir que esto es f compuesta de g. F puede ser x a la 3 y g viene siendo 5x menos 2x4. Ahora, ¿cómo vamos a derivar esto? Es sencillo. Podemos decir que tenemos una fórmula. Entonces, decimos que un viene siendo n, que es la potencia, por u, que es la función de n a la menos 1, aplicando la regla de la potencia. Y esto lo vamos a multiplicar por la función derivada, que sería u'. Entonces, u lo tenemos. U, que es la función principal, que ya lo dije, es la de acá, que sería 5x menos 2x a la 4. N lo tenemos, n es 3 en este caso, porque es el que está acá afuera, entonces n es 3. Y nos falta u'. ¿U' cuál es? No lo tenemos todavía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a derivar u. Pasamos a esto. Entonces, si tenemos que u es 5x menos 2x a la 4, u', ¿qué sería? Vamos a operar de una vez. 5 por 1, 5, x, 1 menos 1, se cancela, no hay x. Menos 2 por 4, 8, x, 4 menos 1, 3. U' viene siendo 5 menos 8x a la 3. Listo. Ahora vamos a seguir con la operación de lo que procede en la regla de la cadena.
En este caso ya les di una fórmula. Entonces, decimos que U' viene siendo 5 menos 8x a la 3, porque ya la sacamos de acá. Ahora solo queda aplicar. Entonces, si f de x es esto, f' de x, ¿qué va a ser? Va a ser n dijimos que es 3, entonces va a ser 3, por u, que u es 5x menos 2x a la 4, de n, 3 a la menos 1, por u', que viene siendo 5 menos 8x3. ¿Esto qué sería? Sería f' viene siendo igual a 3 por 5x menos 2x a la 4, 3 menos 1, 2, y esto lo multiplicamos por 5 menos 8x al cubo. Esto sería f' de esta función compuesta, pero se puede simplificar y acá tenemos una potencia, pero acá tenemos otra. Como acá y acá no se va a poder operar, entonces vamos a operar este 3 con este paréntesis de acá, porque acá por fuera no hay una potencia que afecte al binomio. Entonces, sencillo. 3 por 5, 15. 3 por 8, 24. Tenemos signo negativo, el 3 tiene signo positivo, menos esta x a la 3. Este viene siendo 1. Esto por esto, ya lo operamos este con este. Y ahora solo nos queda poner este final, que viene siendo 5x menos 2x a la 4, y todo esto lo vamos a elevar al cuadrado. f' de x viene siendo así. Esta función derivada sería así. Ahora vamos a hacer un segundo ejercicio un poco más complejo. Entonces, tenemos que f de x va a ser igual a 4x menos 7 sobre, en este caso vamos a usar la regla del cociente, y acá ponemos 6 menos 5x. Esto lo vamos a elevar al cubo. Acá ya estaríamos aplicando dos reglas, la regla de la cadena y la regla del cociente, pero lo vamos a ir viendo a lo largo del desarrollo del ejercicio. Y para esto vamos a utilizar la regla del cociente, que es con esta fórmula. Tenemos esto, una función compuesta, y ya dijimos que la fórmula principal de la función compuesta vamos a utilizar esta. Entonces vamos de nuevo a dividir los datos. U viene siendo la función interna, o la que está fuera de la potencia, entonces U viene siendo esto. En este caso, U va a ser 4x menos 7 sobre 6 menos 5x. Tenemos n, que es la potencia, en este caso también es 3, como en el ejercicio anterior. Entonces n va a ser 3, y debemos hallar la derivada de u. Entonces vamos a hallarla. En este caso vamos a utilizar esta fórmula porque tenemos esta función que es un cociente. Para esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir esto en dos funciones. Entonces vamos a decir que esta de acá arriba va a ser f de x y esta de acá abajo va a ser g de x. Ahora vamos a hacerlo. Entonces la función nos dice que es g de x, que en este caso va a ser 6 menos 5x, por f' de x, vamos a derivar f de x. ¿Cómo la derivamos? 4 con el 1 imaginario que tiene la x es 4. Acá hay un 1 como potencia, menos 1 que se le resta con la regla de la potencia, nos da 0, y todo número elevado a 0 se cancela. Entonces la derivada de f de x va a ser 4. Esto menos f de x, que en este caso sí va a ser 4x menos 7, por la derivada de g de x, exactamente lo mismo. Derivada de cualquier cociente es 0, acá la derivada del 7 fue 0, acá la derivada del 6 va a ser 0.
Menos 5x, menos 5 por el 1 imaginario que tiene la x, lo mismo, menos 5. 1 menos 1, x se cancela. Así nos quedaría la parte de arriba. Y por último tenemos que g de x al cuadrado, g de x es esto, entonces 6 menos 5x. Entonces vamos a simplificar lo que fue la derivada de u o u' para poder empezar a operar lo demás. Entonces tenemos este 4 va a multiplicar con esto. Es decir, 4 por esto y 4 por esto. Esto va a ser igual a ¿qué? Entonces, 6 por 4, 24. Y 5x menos 5x por 4 menos 20x. Ahora, este menos que está acá va a afectar estos paréntesis de acá. En este caso va a afectar el 5 porque está solo y es más fácil de operar. Entonces, menos por menos da más. Es decir, este más de la mitad ya no existe, se cancela. Y esto va a ser un más porque menos por menos nos dio más. Ahora vamos a operar el 5 con este paréntesis de acá. 5 por 4. Y ahora más 5 por menos 7 sería menos 35. Todo esto sobre 6 menos 5x. Esto lo podemos seguir simplificando aún más para que sea mucho más fácil aplicar la regla de la cadena. Entonces tenemos dos términos semejantes, menos 20x más 20x, signos contrarios, se cancela. Ahora vamos a operar estos dos porque son términos semejantes. Esto nos va a dar menos 11 sobre 6 menos 5x al cuadrado. Entonces, ya que tenemos u', que viene siendo esto, vamos a irnos a la fórmula general de la regla de la cadena. Entonces nos dice que tenemos que bajar la potencia. n, 3 es la potencia. Ahora lo vamos a multiplicar con u, que u viene siendo la función interna. Esto lo vamos a multiplicar con 4x menos 7 sobre 6 menos 5x. Esto va a estar elevado a la misma potencia, menos 1. Y esto lo vamos a multiplicar por u', que ya la tenemos, que es menos 11 con 6 menos 5x al cuadrado. Ya tenemos esto. Igual que pasó en el ejercicio anterior, este 3 yo no lo puedo operar con esto porque esto ya está elevado a una potencia diferente a 1. Que pues esto, como ya lo saben, 3 menos 1, 2, esto está elevado al cuadrado. Entonces, este 3 tendremos que operarlo con este paréntesis. Como ya lo mencioné, vamos a operar este 3 con este paréntesis de acá. Esto como nos quedaría, 3 por menos 11 viene siendo menos 33. Sobre, ya saben que cuando se van a operar un número natural con un fraccionario, siempre va a tener un 1 imaginario abajo para poder operar. Multiplicación de fraccionarios es directa, esto por esto. Entonces 3 por menos 11 y 1 por 6 menos 5x viene siendo lo mismo. Esto está al cuadrado. Y dejamos esto exactamente igual. Esto lo ponemos así. Y ahora 4x menos 7 sobre 6 menos 5x. Todo esto también está elevado al cuadrado. Ahora decimos que si f de x fue 4x menos 7 sobre 6 menos 5x al cubo, f' de x va a ser igual a menos 33 sobre 6 menos 5x cuadrado por 4x menos 7 sobre 6 menos 5x al cubo. Esta sería la respuesta. Básicamente eso es la regla de la cadena. Son una función compuesta, en este caso hay una función acá, hay una potencia por fuera,
y se opera como si fueran diferentes funciones, pero al mismo tiempo una dentro de la otra. Acá también aplicamos lo que fue cociente, porque hay un término arriba, un término abajo, entonces se aplica esto, y son varias derivadas dentro de otra. De eso se trata. Ahora, para finalizar, vamos a hacer un último ejercicio de regla de la cadena. Entonces, digamos que h de x va a ser igual a x5 y que g de x va a ser igual a 5x a la 4 menos 6x a la 3 más x. Tenemos estas dos funciones. Y quiero decir que vamos a poner h compuesta de g. ¿Esto cómo sería? Dejamos la forma base de h y ponemos g. Entonces sería 5x4 menos 6x3 más x. Esto está a la 5 porque es la forma base de h. Entonces nuestra función compuesta h de g se va a llamar f de x. F de x va a ser 5x4 menos 6x3 más x, todo esto a la 5. Vamos a derivar esto. ¿Cómo lo derivamos? Vamos a hacerlo directo. Entonces, tenemos u, que en este caso va a ser la interna. Tenemos la potencia, que va a ser 5, y tenemos que hallar la derivada de esta interna de acá, que sería g de x. Entonces, vamos a empezar a aplicar todo. Vamos a bajar la potencia, que es 5. La vamos a multiplicar por u. ¿U qué es? U es 5x4 menos 6x3 más x. A esto lo vamos a elevar a la potencia a la que está, que es 5 menos 1. Y vamos a sacar la derivada. Entonces, para transcribir bien esto, tenemos que 5x4 menos 6x3 más x a la 4. Y esto lo vamos a multiplicar por la misma derivada de acá. ¿Cómo sería para derivar esto? Derivada de 5x4. 5 por 4, 20. X a la 3, porque 4 menos 1 es 3. Derivada de menos 6x3. Menos 6 por 3, menos 18. X y 3 menos 1, 2. Derivada de x va a ser 1. Y esto va a resultar así. Ahora, por último, ya saben que vamos a multiplicar este por el de acá porque esto ya tiene una potencia, entonces no se va a poder multiplicar. Así que vamos a dejar esta parte acá igual, que sería 5x a la 4 menos 6x a la 3 más x, todo esto está a la 4. Y lo vamos a multiplicar por 5 por 20, 100, x a la 3. 5 por menos 18 sería menos 90. Está x al cuadrado, y 5 por 1, 5. ¿Qué sería esto? Eso sería todo. Entonces, en conclusión, las derivadas son a lo que tiende un límite, son lo que se acerca a un límite. Leibniz reemplaza los límites, y cuando hacemos una derivada de regla de la cadena es cuando queremos hallar la derivada de una función compuesta, porque las derivadas se pueden hallar de absolutamente cualquier función. En el caso de una función compuesta utilizaremos la regla de la cadena. Para casi cualquier derivada en cualquier función se están aplicando todas las reglas principales, lo que son cociente, lo que es potencia, lo que es suma y demás. En casos particulares, lo que es el producto y el cociente, que fue como lo hicimos en el ejercicio de acá. Y eso sería todo, espero hayan entendido.